La Universitat de València, la Fundació General Universitat de València i la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la Universitat de València presentan Un buen día. La vida de un estudiante con discapacidad puede ser como la de cualquier otro estudiante. Una calle de la ciudad con autobuses urbanos y coches. Jóvenes con carpetas caminan por la acera. Una chica con auriculares está sentada a la puerta de una facultad. Aparece la zona de aparcamiento frente al edificio. El sitio reservado para personas con discapacidad está ocupado. Isa llega con su coche y encuentra la plaza ocupada. Siempre igual. Isa sigue buscando sitio para aparcar. En el hall de la facultad hay un joven leyendo un libro. Isa se acerca a la facultad en su silla de ruedas, mientras consulta el móvil. Isa sube por la rampa de acceso al edificio. Título del capítulo: Isa, esfuerzo. Isa entra en la facultad y cruza el hall. Lleva la mochila colgada en la silla de ruedas. El joven, que lee un libro, se la queda mirando al pasar y le sonríe con complicidad. Ahora Isa está con una amiga en la cafetería de la facultad. Llega otra amiga con 2 tazas de café. No sabéis cómo me duele el cuello toda la noche estudiando con este librito. La amiga saca un libro de biopsicología de la cartera y lo deja sobre la mesa. No me hables de dolor de cuello, guapa. Ay, Isa, perdona, hija, que siempre se me olvida. Además, hoy te lo perdonamos todo, que menuda cara llevas. María, por favor, ¿me pones azúcar en el café? Claro. Y tú, tía, relájate un poco, que parece que te va a dar algo. Para frenar estoy yo. Uno de los exámenes más chungos de la carrera y yo con toda la información mezclada. Creo que se me olvida algo cada minuto que pasa. Pues ves acordándote porque es casi ya la hora. Así que daros prisa en tomaros el café. Actividad propia de la cafetería. Los estudiantes hablan y toman café. Los camareros sirven desayunos y almuerzos. Isa sale de la cafetería con sus 2 amigas. Se cruzan con un chico, Roberto, que camina un poco inseguro. La cámara muestra la imagen distorsionada de lo que ve el estudiante. Título del capítulo: Roberto, confianza. Roberto camina despacio por la facultad. Entra en el aula de informática donde hay varios jóvenes utilizando los ordenadores. Avanza entre las mesas tanteando en busca de su sitio. Tropieza con una silla que hay en medio del pasillo. Un joven se levanta y se acerca a él. Perdona, se me olvidó apartar la silla. Tranquilo, no ha sido nada. Roberto se sienta ante un ordenador y se coloca unos auriculares. Navegador de Internet. Correo Universidad de Valencia. Usuario. Contraseña. Listado de notas de estadística 1. Roberto García Vidal, 8,4. Componiendo nuevo mensaje. Lucia@gmail.com. Cariño, casi sobresaliente. Roberto sonríe. Imágenes de la calle. En la puerta de la facultad, Pablo está sentado leyendo un libro. De vez en cuando levanta la vista y mira a su alrededor. Título del capítulo: Pablo, positividad. Pablo sigue leyendo el libro cuando su amiga Susana lo sorprende por detrás, tapándole los ojos. Pablo se gira y le sonríe e inician un diálogo en lengua de signos. Se saludan y Pablo le pide que le acompañe a buscar un libro a la biblioteca. Susana accede a hacerlo antes de su próxima clase. Entran juntos en la facultad. Zona de estudio de la biblioteca. Varios jóvenes estudiando. Roberto repasa con las manos un gráfico en relieve y unos apuntes en braille.
Imágenes distorsionadas muestran el relieve de los apuntes. Un joven llega y se sienta al lado de Roberto. Hola Roberto, soy Mario. ¿Cómo lo llevas? Mal, creo. Ya me han dado las gráficas en relieve y los apuntes, pero no entiendo nada de nada. ¿Están mal impresos o algo? No, qué va, tío, que son muy complicadas. Pues vamos afuera y te las explico. Venga. Roberto y su amigo se levantan. Salen de la biblioteca en el momento que entran Pablo y Susana, que se acercan al mostrador de préstamos. Pablo le entrega un papel a la bibliotecaria. La bibliotecaria consulta unos datos en el ordenador. ¿Me dejas tu carnet de biblioteca? Pablo pone cara de no saber lo que le está diciendo. Se gira a Susana y ella le interpreta la pregunta en lengua de signos. Pablo le entrega el carnet a la bibliotecaria. La bibliotecaria le mira a la cara y vocaliza. Entonces, ¿el libro lo sacas tú? Pablo asiente. Estante A4. Gracias. Un pasillo de la facultad. El chico que antes estaba en el hall ahora está en un banco leyendo un libro con una botella de agua a su lado. Isa pasa por delante de él con sus amigas y cruzan las miradas. El chico sonríe y tose, nervioso, y tira sin querer la botella de agua. Isa y sus amigas se ríen y siguen su camino. Imágenes de la cafetería de la facultad. Pablo y Susana están en una mesa conversando en lengua de signos. Susana le pregunta si lleva preparada la emisora de frecuencia modulada para clase. Pablo hace el gesto de que se le había olvidado, saca la emisora, se la cuelga al cuello y se coloca los auriculares. Siguen hablando en lengua de signos. Susana se queja de que algunos profesores hablan demasiado rápido o de cara a la pizarra, lo cual impide que Pablo pueda seguir la clase. Algunos profesores hablan muy rápido. Si el profesor toca escribir pizarra, gira la cabeza, tú no comprendes nada. Pablo dice que tienen que acostumbrarse, que cada año hay más personas sordas en la universidad. Dice que pronto dejará de ser especial. Susana le contesta que él siempre será especial por su carácter, por las películas raras que le gustan. Pablo se ríe. Título: Un buen día para celebrar la constancia. Roberto sale de la facultad. Lucía, acabo de terminar. Voy volando para allá. ¿Cómo te ha ido? Mejor de lo que yo pensaba. Ahora te cuento. Vale, te espero en la salida del metro, en la de la estación. Ok, en un momento estoy ahí, guapetona. Un beso. Roberto va hacia el metro. Pablo y Susana entran en clase. El profesor mira a Pablo. Pablo le saluda con un gesto. El profesor lleva una emisora de frecuencia modulada con un micrófono que se coloca en la camisa. ¿Me oyes bien? ¿Me escuchas bien? Pablo asiente con un gesto. Vale, por favor, abrimos por la página 163. El profesor escribe en la pizarra mientras Pablo toma apuntes. Calle, aparcamiento. Señal de plaza reservada para personas con discapacidad. Isa está en el coche con la puerta abierta, intentando cargar su mochila y su silla de ruedas en el vehículo. El chico del libro sale de la facultad y se fija en ella, sonriendo. Título: Un buen día para romper el hielo. El chico se acerca al coche de Isa. Isa, ¿te echo un cable? Claro, lo estaba necesitando. El chico le ayuda a desmontar la silla e introducirla en el coche. Mientras, Pablo y Susana salen de la facultad. El chico del libro sube al coche de Isa, se sienta en el asiento del copiloto y se pone el cinturón de seguridad. ¿Me acercas a casa o no? Claro, si te portas bien y estás calladito. Los dos ríen. Título: Un buen día para compartir. Pablo y Susana están desenganchando sus bicicletas. Pablo se gira para preguntarle a Susana, en lengua de signos, si quiere ir con él al cine. Susana le contesta con picardía que solo si es capaz de pillarla y se va montada en bici. Pablo sonríe y sale detrás de ella con la suya.
Título: La Universitat de València trabaja para que la integración de las personas con discapacidad no sea una utopía. Títulos de crédito: una producción de Volia Productions. Producción ejecutiva: Chimo Hernández y Pablo Gil. Ayudante de producción: Paco Correas. Col·laboració i assessoramiento: María Celeste Asensi i l'equip de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la Universitat de València. Equipo artístico: Isa Ana Ortiz, Roberto Pau Bercher, Pablo Vidal, Sergio Miguel Hernández, Susana Desire Sánchez, Lidia Cristina Domènech, María Marina Alcantud, Mario Silvestre Tatay, bibliotecaria Miriam G. La Junta, profesor César Tormo, estudiante aula de informática José Antonio Pérez, camareros Mónica, Chimo y Manolo, estudiantes Edurne Correas, Lucía Andrés, Miguel Ballester, Juan Ballester y Verónica Millán. Equipo técnico: guión Chimo Hernández, dirección Sagrario Perpiñán. Sonido: Carlos Penelo, iluminación y fotografía Joan Jan Vies y Sagrario Perpiñán. Ayudante de dirección: Lucía Jiménez. Maquillaje y peluquería: Silvia Moya. Montaje y ambientación musical: Sagrario Perpiñán. Agradecimientos: Facultad de Psicología de la Universitat de València, Cafetería de la Facultad de Psicología, Restituto Bañó y estudiantes de la Facultad de Psicología. Rodado en Valencia en julio de 2010. Audiodescripción realizada por el Taller de Audiovisuals de la Universitat de València.